¿Cómo están todos ustedes? Empezamos con nuestro curso y vamos a seguir con nuestros juegos dinámicos. Ahora vamos a ver los juegos secuenciales en forma normal. Tenemos dos etapas para este juego. Este juego se llama el pánico bancario y está sacado del libro de Guinness, el cual pueden revisar en el capítulo 2. Vean lo siguiente. En este caso, para poderles explicar el juego, tal vez hay un peligro de que el banco quiebre. ¿Esto qué va a implicar? Esto va a implicar que las personas quieran sacar su dinero. Pero como ese es un rumor, puede que no todos saquen su dinero y se esperen a la siguiente etapa del juego. Por eso vamos a hacer nuevamente una inducción hacia atrás. Veamos la primera etapa del juego y después hacemos la inducción hacia atrás. En la primera etapa del juego, vemos que si ambos sacan van a tener un rendimiento R. Pero este rendimiento R, por ejemplo, va a ser menor que cualquier cantidad de depósito D. Pero este rendimiento R es mayor que este dinero si no se saca en la primera etapa. ¿Sí? Por tanto, este rendimiento es mayor que este. Pero analicemos la siguiente etapa para poder hacer la inducción hacia atrás. Veamos. Obviamente, si este rendimiento que llamamos R mayúscula es mayor que este depósito, que es lo mismo, obviamente tenemos que esta R mayúscula va a ser mayor que esto. ¿Sí? Ahora, veamos qué pasa en la segunda etapa y hagamos la inducción hacia atrás. Si el jugador 1, 2 decide sacar, entonces el jugador 1 va a decidir sacar su dinero. Pero si el jugador 2 decide no sacar, entonces el jugador 1 decide sacar, ya que 2R menos D es mayor que R. Por tanto, para el jugador 1, sacar en esa segunda etapa es una estrategia estrictamente dominante. Vamos a ver si eso también ocurre con el jugador 2. Si el jugador 1 decide sacar su dinero en la segunda etapa, como R es mayor que D, entonces decide sacar su dinero. Si decide no sacar su dinero, nuevamente el jugador 2 prefiere sacar porque ya sabemos que 2R menos D es mayor que R. ¿Sí? Por tanto, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que las ganancias de la segunda etapa van a ser como tal R con R. ¿Sí? Ahora analicemos el juego. En este juego ya sabemos que si el jugador 2 decide sacar, entonces el jugador 1 decide sacar. Pero si el jugador 2 decide no sacar, el jugador 1 decide no sacar. ¿Por qué? Porque R mayúscula es mayor que D. ¿Sí? Ahora,
Si el jugador 1 decide sacar, es obvio que el jugador 2 decide sacar, porque esta R es mayor que esto, 2R menos D. Pero se decide no sacar el jugador 1, entonces el jugador 2 decide no sacar en esta primera etapa. Es decir, en la primera etapa habría dos equilibrios. Uno, sacar en la primera etapa, sacar su dinero con este rendimiento en la primera etapa. Pero este rendimiento es menor que el depósito. ¿Sí? Este rendimiento es menor que el depósito. ¿Esto qué va a implicar? Esto implica que entonces ambos jugadores van a pasarse a la siguiente etapa y sacar su dinero en esa segunda etapa. Esto es esto. ¿Por qué razón? Porque este rendimiento es muy superior al depósito. Por tanto, el equilibrio real es sacar su dinero en la segunda etapa. Por tanto, ambos jugadores van a pasar a la siguiente etapa del juego para sacar su dinero en esta misma etapa. Muy bien. En nuestros juegos dinámicos también encontramos los llamados juegos repetidos. ¿Qué es un juego repetido? Es un juego que se va realizando paso por paso, tiempo con tiempo. ¿Sí? ¿Qué implica esto? ¿O qué va a estar implicando esto? Muy fácil. Supongamos nuevamente un juego de dos etapas. Primera etapa, segunda etapa. Vamos a analizar el juego de forma simultánea como los primeros juegos estáticos. Vamos a ver. Enfoquémonos en la primera etapa del juego. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar? Algo muy tranquilo, algo muy sencillo. Si en la primera etapa el jugador 2 juega I, es muy seguro que el jugador 1 juegue I. ¿Por qué? Porque 1 es mayor que 0. Si el jugador 2 juega D, nuevamente el jugador 1 juega I, ya que 5 es mayor que 4. ¿Sí? Ahora vean lo siguiente. Si el jugador 1 juega I, nuevamente el jugador 2 juega I, porque 1 es mayor que 0. Y si el jugador 1 juega D, aquí debe ser D1 porque estamos hablando de la primera etapa, entonces el jugador 2 va a jugar nuevamente I, ya que 5 es mayor que 4. Aquí vemos un equilibrio de Nash en la etapa 1. Como esta ganancia es lo que se obtiene, cada jugador tiene 1 y 1, eso se le suma a la siguiente etapa a todas las casillas. Ese es 1 más 1, 2, 5 más 1, 6, 0 más 1, 1, 4 más 1, 5, y así. Nuevamente, en la segunda etapa, ¿qué va a ocurrir? Si el jugador 2 juega I, el jugador 1 juega I, ya que 2 es mayor que 1. Si el jugador 2 juega D, el jugador 1 nuevamente juega
I, porque 6 es mayor que 5. Si el jugador 1 juega I, el jugador 2 va a jugar I, porque 2 es mayor que 1. Si el jugador 1 juega D, entonces el jugador 2 juega I, porque 6 es mayor que 5. Vean aquí que para ambos jugadores, en ambas etapas, la estrategia I tiene una estrategia estrictamente dominante. Y por tanto, a medida que se van aumentando una tercera etapa, cuarta etapa, quinta etapa, ambos jugadores van a ser I. Y aquí nos va a llevar a algo diferente, a algo nuevo. Ven algo y dense cuenta en algo. Si los jugadores jugaran ambos la estrategia D, que no es una estrategia dominante, tendrían una ganancia mayor que la del equilibrio de Nash. Igual en la segunda etapa. ¿Cómo resolvemos eso? Vamos a ver. Bien, revisemos. Ahora vamos a ver los juegos repetidos de manera indefinida, es decir, que se continúan una etapa, dos etapas, tres etapas, cuatro etapas, cinco etapas, etcétera, etcétera, etcétera. Si tomamos este juego de manera estática, como tal, ¿sí? Vemos que aquí la estrategia competir, para ambos jugadores es una estrategia estrictamente dominante. Si el jugador 2 decide cooperar, el jugador 1 va a decir competir porque 5 es mayor que 4. Y entonces, si decide competir, también le va a decir competir porque 1 es mayor que 0. De igual forma, si el jugador 1 dice competir, el jugador 2 va a jugar a competir porque 1 es mayor que 0. Y cooperar, y si el jugador 1 dice cooperar, el jugador 2 dice competir porque 5 es mayor que 4. Vean que el equilibrio de Nash es 1 a 1. Vean que, si no me creen, revisen la primera etapa del juego repetido que ya se vio. Son las mismas ganancias. Pero vean esto. Si ambos jugadores deciden cooperar, aquí tendrían una ganancia mucho mayor que acá. Entonces, ¿qué ocurre para caer acá? Para este caso, ambos jugadores tendrían que decidir a llegar a un acuerdo para hacer una colusión, es decir, cooperar, a formar un cártel, a formar lo que sea. En el cual, en todo caso, como son empresas maximizadoras de beneficios, entonces en este caso se dan cuenta que en lugar de competir, buscarían cooperar ambas empresas. ¿Qué pasaría? Ese proceso de cooperación no se daría solamente en una etapa en un juego estático. Si fuera un juego estático, el equilibrio de Nash sería este. Pero si el juego se repite, entonces a las empresas les conviene hacer colusión y cooperar. Pero a medida que pase el tiempo, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que el dinero pierde valor. Por tanto, vamos a sacar un valor 1 más R, donde R es la tasa de interés. ¿Esto qué representa? Pues representa el valor presente de una unidad monetaria que se recibe en el siguiente periodo. Es decir, si yo tengo un peso
Si yo tengo un peso y al siguiente periodo yo tengo un peso, entonces se va a sumar un peso más este delta. Si la tasa de interés, pongamos, es de 0.25, entonces ese 1.25 es lo que se multiplica al valor. Es un valor de descuento que aquí se va a multiplicar, ¿sí? Eso es lo que se le llama factor de descuento. Así vamos a tener en este caso, el valor presente de una sucesión indefinida de beneficios, la cual va a ser el valor presente, BP, valor presente, el beneficio del periodo 1 más el beneficio del periodo 2 en la tasa de descuento, más el beneficio del periodo 3 por la tasa de por el factor de descuento al cuadrado. Esto lo tuvieron que haber visto en matemáticas, esta parte de cómo se le calcula un valor presente, y así sucesivamente, lo cual implica la sumatoria del periodo 1, del periodo t igual a 1, hasta el periodo indefinido. No se ve muy bien, lo voy a poner un poquito más grande, el término de indefinido, que muchos le van a llamar infinito, de toda esa sucesión de pagos multiplicados por el factor de descuento en el tiempo t-1. Pero también hay algo que debemos considerar en este factor de descuento. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Tenemos que considerar una situación. Imagínense que un jugador, que estamos acá, en el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4, y en un tiempo determinado, un tiempo n, un jugador, ya sea el 2 o el 1, se desvía. Vamos a decir que el jugador 2 se desvía de la estrategia de cooperar a la de competir. Con una probabilidad P. Si hay esa probabilidad P, lo que va a ocurrir es que el jugador 1 reciba una ganancia de 0. Y por respuesta, va a decir, también compito. Es mayor competir ante este traidor que tener una ganancia de 0. Por tanto, vamos a determinar que el factor de descuento también tenga la probabilidad 1 menos P de que nadie se desvíe de la estrategia cooperar. Ven aquí el caso. Tomemos nuevamente. Siguen cooperando, hasta que uno se decide a desviar a competir, de cooperar a competir, para tener una ganancia de 5. Este jugador 2 va a tener esa ganancia de 5 en esta primera nueva etapa, pero en las etapas subsiguientes va a tener una ganancia de 1, ya que el otro jugador, en lugar de tener, busca competir para maximizar. Vamos a resolver esto. Aquí tenemos el valor presente de esa sucesión de ganancias que les estaba explicando.
en el cual, vamos a decir, si el jugador 1 se desvía de cooperar a competir, su ganancia en la primera etapa va a ser de 5. Como el jugador 2 tiene su ganancia de 0, lo que va a decidir el jugador 2 es después competir. Esto implica que en la primera etapa, el jugador 1 que se desvió de cooperar a competir va a tener 5. Más después 1 en la siguiente etapa, 1 en la siguiente etapa, multiplicado cada quien por su factor de descuento. ¿Sí? En segunda etapa, tercera etapa, sucesivamente. Lo cual, haciendo la sumatoria de estos pagos, de manera indefinida, el resultado va a ser 5 más el factor de descuento sobre 1 menos ese factor de descuento. Ahora bien, el valor presente, considerando el factor de descuento, de que todo mundo en todo el tiempo juegue cooperar, va a implicar el valor de 4 sobre 1 menos el factor de descuento. Por tanto, cooperar va a ser óptimo cuando este valor presente sea mayor que este valor presente. ¿Sí? Si despejamos 1 menos el factor de descuento que está dividiendo, pasa a multiplicar, multiplica este, pasa a 1. 5 por 1, 5. 5 menos el factor de descuento, menos 5 el factor de descuento, más el factor de descuento. Esto está sumando, está restando, pasa a sumar. Esto que está sumando, pasa a restar. ¿Sí? 4 que está sumando, pasa a restar. 5 menos 1 es 4 por el factor de descuento. 5 menos 4 es 1. Por tanto, el factor de descuento tiene que ser mayor a 1/4 para que ambos jugadores sigan cooperando. O mejor dicho, cooperar siempre va a ser óptimo siempre y cuando el factor de descuento sea mayor a 1/4. Es decir, nadie se desvía de la estrategia cooperar si el factor de descuento es mayor a 1/4. Considerando juegos similares, donde X es mayor que E y D es mayor que X. Entonces la estrategia de cooperación de ambas empresas será óptimo cuando X sobre 1 menos delta, 1 menos el factor de descuento, es mayor que D más E, que multiplica la razón del factor de descuento sobre 1 menos el factor de descuento. Por tanto, la condición o el factor de seguir cooperando de manera indefinida implica que el factor de descuento sea mayor a la razón de D menos X sobre D menos E. Esto vamos a decirlo que es como una regla general. Aplíquenlo cuando teníamos 5 menos 4 por 5 menos 1. Y van a ver que no nos falla. Continuamos. Muy bien. Vamos a entrar a un tema, y ese tema va a ser demasiado extenso, por eso lo inicio ahorita. La credibilidad y equilibrio perfecto en sus juegos. Vamos a regresar a nuestros juegos en forma de arco. Vamos a decir que un subjuego es cualquier parte del juego
de un juego que puede constituir un juego independiente. Resulta muy redundante, pero así es. Vamos a ver esto. Disculpen si me paso. Un subjuego es cualquier parte del juego que puede constituir un juego independiente. Veamos acá. El jugador 1 y el jugador 2 representa este nodo. El jugador 1 tiene dos elementos: entrar o quedar fuera. El jugador 2, solamente si el jugador 1 entra, aplasta o se acomoda. Si el jugador 2 decide aplastar, nadie se lleva ganancias. Si el jugador 2 decide acomodarse, entonces ambos tendrán una ganancia de 2. Si el jugador 1 dice, no le entro, quedo fuera, entonces el jugador 1 tendrá una ganancia de 1 y el jugador 2 una ganancia de 5. ¿Qué está pasando acá? Aquí se aplica el concepto de subjuego. ¿Por qué? Porque al generar el nodo 2, nada más si vemos y quitamos esto, estamos generando otro subjuego. ¿Sí? Si quitamos esto, generamos otro subjuego. ¿Sí? ¿Cuál es el subjuego o del juego? El juego de 2, que es acomodar, aplastar o acomodarse. Nada más. ¿Por qué aquí no hay un subjuego? Para empezar, las estrategias de 2, aplastar o acomodarse, son independientes si el jugador 1 decide entrar o quedar fuera. Por tanto, no puede haber un subjuego aquí. Aquí sí, como ya lo vimos. Pero aquí no. Porque estas estrategias de aplastar o acomodarse son independientes de la decisión del jugador 1. En el primer caso, aplastar y acomodarse solamente depende si el jugador 1 decide entrar. En este caso, además de que no hay un subjuegos, no hay una información perfecta. ¿Por qué razón? En este caso, el jugador 2 desconoce la estrategia que va a jugar el jugador 1. Eso es tener información imperfecta. Ya estamos empezando a quitar ciertos elementos del concepto de agente racional. En este caso, ya estamos quitando el concepto de información perfecta. Jugador 2 no tiene información perfecta porque desconoce cuál estrategia está jugando 1. Si entra o se queda fuera. Eso es lo que se le llama el juego de IBM contra Telex. Eso lo encuentran en el libro de Gibbons. El libro de juegos para empresarios y economistas. Esta matriz representa a este, donde no hay información, una información perfecta. Pero tenemos otros elementos. Vamos a la inducción hacia atrás. Entremos a la inducción hacia atrás.
Telex decide entrar. Si Telex decide entrar, IBM puede aplastar o puede acomodarse el mercado. Pero ¿qué pasa si entra Telex? Aplastar no es una estrategia creíble. Es decir, no hay una amenaza creíble. Porque IBM también es maximizadora de beneficios. Entonces decidiría acomodarse. Si nos vamos por inducción hacia atrás, por tanto, aplastar no es una amenaza creíble. O sea, no hay una creencia real de que IBM aplaste. Si se queda fuera, Telex, la ganancia va a ser la misma. Pero si entra, lo que va a hacer IBM es acomodarse a las condiciones del mercado, ya que es un maximizador de beneficios. Por tanto, ¿qué va a hacer Telex? Va a entrar. ¿Qué va a pasar acá? Lo que va a pasar es IBM se acomoda. Es un maximizador de beneficios. Telex tendría, vean por qué. Telex, si queda fuera, tendría una ganancia de 1 y IBM tendría una ganancia de 5. Si entra, como ya vimos, aplastar es una amenaza no creíble. Por tanto, va a ser acomodarse. Y ahí le conviene a Telex, porque tendría una ganancia de 2. IBM no aplastaría, porque su ganancia sería de 0 en lugar de la de 2. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que entonces como aplastar es una amenaza no creíble, acomodarse termina siendo el equilibrio de Nash en este juego. O mejor dicho, en este juego y en este subjuego, lo cual implicaría que sería un equilibrio perfecto en el subjuego. Muy bien, hasta aquí le dejamos el día de hoy. Les envío a todos un cordial saludo. Espero sus comentarios y sus likes. Nos vemos a la próxima.